Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos al Festival del Bien Público. Hoy vamos a hablar de todos los temas vinculados al bien público que siempre nos interesan, pero desde otra óptica. No desde la creatividad publicitaria, no desde la ficción, sino desde el muralismo, desde el arte en las calles, desde las esculturas, desde eso que no tiene palabras, pero sí tiene un mensaje muy contundente para hablar de chicos que faltan, para hablar de derechos por conquistar, para hablar de enfermedades que hay que combatir. Y de esto se trata la propuesta del programa del día de hoy, en la cual empezamos a recorrer con una campaña que se llama Paredes que Buscan, que hizo Missing Children con muralistas que se comprometieron a pintar esos rostros que todavía estamos buscando. Mirá. Pinto bombas a mi compás, no te rompas. Por la boca escupo rap, son como rocas. Se pigmentan pensamientos sobre el clap. Salto un muro y te aseguro que no duro en terminar. Vomito un ácido de tinta y no sé cómo describirlo. Las calles me lo cuentan y aquí estoy para escribirlo. Somos esto, el arte nos cambió y por supuesto dibujo como un brujo y no somos igual que el resto. Soy exacto, gotea la tinta en cada paso. Retracto el acto de lo abstracto, fluyo en cada trazo y me paso, vigilo, paso. ¿Por qué está este grafiti acá? Es un chico buscado. Esta es una campaña de Missing Children. Missing Children, como comentaste, hizo esta nueva iniciativa, que es Paredes que Buscan, para aprovechar el arte. Han hecho una campaña, una convocatoria, en donde artistas callejeros se han sumado. La idea es que esto se viralice sobre todo en las redes sociales. Que el motivo no sea solamente artístico, sino que la gente vea a este pibe a ver si alguien lo encuentra. Bueno, esta es la típica campaña donde el bien público se concreta, porque como veíamos recién al final del tape, se encontró a uno de los chicos retratados en estos murales y vamos a pensar sobre la potencia que tiene este arte vinculado al bien público con Mariel Breuer, que es especialista en arte contemporáneo. Bienvenida, gracias por estar, Mariel. Y con Seba Zener, que es muralista y uno de los que participaron de esta movida. Bienvenido, Seba, también. Gracias a los dos por estar. ¿Cómo fue la experiencia, Seba? La experiencia fue, la verdad, bastante buena en un sentido... Primero, pues se me abrieron unas puertas a ver que el arte urbano puede trascender más allá de que puedes hacer solo una imagen o una creación propia, sino que puedes estar compartiendo algo que va a ayudar a un bien público, como bien venimos diciendo. Claro. Entonces ahí es como que me entró en sentido un pensamiento nuevo a que un poco las personas que pintamos en la calle tenemos cierta responsabilidad con las cosas que hacemos. Claro, no es arte apolítico, asocial, digamos, claro, hay compromiso. Exactamente. Venimos por ahí acostumbrados de museos, cosas así que vos tenés que pagar para entrar o tenés entradas abiertas o lo que sea, y esto de repente está en la calle, que tenés transeúntes todos los días, tenés personas que pasan todos los días, personas que se sienten identificadas todos los días también con las cosas que ven. Entonces medio que un poco esto fue verlo en primera persona, estar haciendo algo, estar retratando a una persona que desapareció, tratando de fomentar una buena causa que, como todo lo que hagamos entre todos va a salir mejor. Entonces como que bueno, nada, desde la parte mía, al menos que es de la pintura, fue como... buenísimo sentir que estás aportando un granito de arena a algo real y constructivo, digamos. Total. María, hay una potencia del punto de vista comunicacional, ¿no? Del punto de vista colectivo, constructivo, muy singular en el muralismo, por ejemplo, ¿no? Es impresionante y el muralismo, creo, en toda su historia tuvo que ver tanto con eso, ¿no? Con la inmediatez, con que no hay, como decía recién, se va un medio en el medio, como puede ser un museo, como puede ser una revista, como puede ser cualquier interceptor, sino que es la persona y la obra. Y eso sucede directo. Y creo que también sucede que no vas a buscar la obra, no vas a buscar el mensaje, sino que el mensaje te va a buscar a vos. Se te impone. Se te impone. Es como, podés decidir seguir de largo, pero una semillita ahí se planta. Y creo que dentro de todas las manifestaciones que hay en el arte contemporáneo del siglo XX,
creo que el muralismo es de las más poderosas porque se llevó puestas todas esas instituciones y esos medios y cada vez es más grande, ¿no? El movimiento. Sí, ahora te pregunto desde el punto de vista técnico. Sí. Muralismo, street art, graffiti, ¿son cosas distintas? ¿Son en el fondo lo mismo? Bueno, creo que street art o arte urbano un poco engloban todas las distintas manifestaciones. El muralismo, por ahí lo asociamos más a un tipo de pintura más de pincel, de aerógrafo. El graffiti o el stencil están como técnica, están más ligados a la lata, al aerosol, Sí. pero entre sí también son técnicas muy diferentes y mecanismos muy diferentes y también hay contradicciones dentro, Sí. obviamente, de todos los mundos. Siempre. Y después tenés pegatinas y tenés intervenciones urbanas que no necesariamente son pinturas. Hay una vastedad de manifestaciones para hacer llegar esos mensajes que es increíble. Total. Seba, hay una cosa también muy fuerte, imagino, para vos y para tus compañeros, enterarse que hiciste una acción social, te comprometiste, como vos decías, desde un lugar más fuerte, más inesperado, quizá en otro tiempo, y decir, bueno, con esto se logró encontrar a alguien que su familia no sabía dónde estaba. Digo, ¿qué le pasa al artista cuando esto sucede? Y ahí te das cuenta que tenés una herramienta poderosa en las manos, digamos. Es como en el sentido de que, como decía, es como que lo podés hacer, por gusto propio, obviamente, pero si además de eso estás utilizando eso que haces día a día, que lo disfrutás, porque es algo que lo disfrutamos, haciendo eso podés aportarlo y encima que dé un resultado tan directo como esto, es eso, es la primera sensación de decir, bueno, con esto se puede hacer algo, vamos a construir para este lado. Un poco por ahí. Bueno, vamos a seguir hablando con ellos y vamos a sumar miradas. Ahora la de Christian Ice, que también piensa y reflexiona sobre esta movida de paredes que buscan, que es tan potente. Mirá. La campaña Missile Children me pareció súper constructivo y sobre todo una alternativa directa, digamos. Uno que por ahí hace murales o consume murales, se sabe que compite directamente con la publicidad comercial, la publicidad institucional, y por ahí se desvirtúa este mensaje que es urgente, digamos, urgente en el sentido, urgente humanitario. Me pareció súper directo y constructivo, digamos. Yo participé en muchas campañas que tienen que ver con desaparecidos de aniversario de los golpes de Estado, de forma casi espontánea, digamos. Teníamos un grupo de stencil hace unos años y trabajamos este tema de nuestra propia impronta. Haití, para contextualizar, es el país más pobre de América, ¿no es cierto? Tiene 90% de población afro y es un país que tiene muchos problemas socioculturales. El graffiti, regalar una obra a la ciudad en ese contexto es muy difícil. Yo, argentino, que pinto graffiti, ya hacía mural, empecé a pintar en los barrios y empecé a dar otra impronta. Primero se me tomó, digamos, por un extranjero que le sobra la plata y bla, bla, bla. Y después, bueno, empezaron a llegar chicos a mi casa con la idea de pintar también, porque yo empecé a trabajar, me empezaron a pedir obras a mí y empezaron a llegar muchos chicos a casa, me acuerdo, a querer aprender lo que yo hacía, y se armó una especie de tallercito en mi casa los sábados. Con el tiempo me pone muy contento que esos chicos hoy estén pintando y quizás trabajando también, que es algo que me interesa mucho, de que esto por ahí sea también una salida laboral. Así que esa fue mi experiencia en Haití. Y ustedes recordarán que hemos hablado de la prevención del cáncer de mama y MACMA justamente también apeló al muralismo, convocó a 5 artistas para hacer justamente manifestaciones en la calle y que se pueda dar cuenta de la importancia de la prevención. Es muy interesante y además también es muy bello. Mirá.
La detección temprana te puede salvar la vida. Este es el concepto con el cual vale la pena quedarse. Y pensaba, Mariel, acá está como el cúmulo del avance del muralismo, porque tenés el código QR para escanear y aprender el autoexamen, ¿no? Totalmente. Está buenísimo también cómo se pueden empezar a fusionar distintas plataformas que por ahí antes no lo tomábamos como una consideración y de repente estás ahí y lo que importa es el momento de la hora, cómo te impactó la imagen y la elección de las palabras y de las imágenes que eligió cada una de las artistas y el momento es ya, aprender ahora y eso me parece que nada, es una herramienta poderosísima del arte que te permite como contactar en el instante con ese mensaje. Seba, ¿cuánto importa la elección de un color, por ejemplo? Es decir, si yo pongo el verde, acá va a pasar X cosa. ¿Existe algo tan así? Sí, yo creo que al momento que estás creando lo que vas a hacer, es muy importante no solamente ver el entorno, ver dónde está la pared. Es como muy difícil que te digan, bueno, hace un diseño para cualquier lugar. Es como que es muy importante ver para el entorno. Esa pared. Claro, exactamente, como para esa pared. Es como que van de la mano bastante en ese sentido de que, bueno, en el momento que ves la pared es como que la obra empieza a bajar porque te condiciona muchísimo las cosas que tenés alrededor, desde dónde se va a ver, si se va a poder apreciar. Entonces, como esas cosas son las que vas acomodando en el momento que también estás en la calle como para ver qué obra vas a hacer. Una digresión quizás del tema, pero sí en cuanto a lo que pasa socialmente. Algunos colegas tuyos decían, mirá que cuando yo estaba pintando la gente se me acercaba. Pasa eso, ¿no? Que la gente quiere saber de qué se trata, se involucra, pregunta. Sí, pasa un montón. Más que por ahí si te estás tomando un trabajo de un par de días, que la gente que pasa todos los días te ve el proceso, ve cómo arrancaste. Muchas veces arrancás con líneas medios para cualquier lado y viste como que van mirando algo raro y de repente va cobrando forma cada vez más y es como que se empiezan a interiorizar en el proceso, en verlo, todo ese tipo de cosas que son al compartir con la gente en el momento que lo estás haciendo, digamos. Claro, total. Hay una cosa, María, que te quería preguntar. De alguna manera todo esto nace como una especie de rebeldía históricamente, ¿no? Ir a pintar los muros, ir a plantear verdades, pero ahora también da la sensación de que algo de ese espíritu está en cuanto a que muchas veces se manifiestan cosas que son importantes pero de las cuales no hablamos, ¿no? Totalmente. Yo creo que el ocupar las calles nació nació hace un montón en realidad, pero por ahí en el sentido de arte urbano que más lo conocemos a fines de los 70s, en los 80s, en Nueva York, con un sentido de pertenencia al habitar la calle, que también hace que, como vos decís, los mensajes pasan por otros lugares, pasan por lugares muy individuales y al mismo tiempo muy universales, ¿no? Que tienen que ver con dejar una marca propia. Recién hablaba Seba del contexto de una obra, ¿no? De cómo ese contexto modifica y cómo también te vas dando cuenta que en distintos contextos, distintas ciudades van surgiendo las características que son propias de cada lugar, de cada sociedad, de cómo también fue cambiando que hasta hace unos años era un vandalismo y hoy por hoy es recibido y de repente se convierte en una herramienta para hablar de un montón de cosas que son muy importantes para la sociedad. Entonces como que va pegando a la vuelta sobre sí mismo y toda la evolución que va teniendo el arte urbano me parece que hoy está en un lugar muy hermoso donde también te das cuenta que está tan vivo porque las paredes cambian todo el tiempo. Hasta hace 10 años por ahí sabías que tal mural estaba en tal esquina y que siempre estaba ahí, que por ahí venía alguien alguna vez y le agregaba algo, pasaba algo. Pero hoy ves que la ciudad muta todo el tiempo en estos mensajes y a mí me parece fascinante. Es fascinante, totalmente. Uno piensa cómo fueron originalmente el antes del antes con la Última Cena de Da Vinci, ¿no? Como el ejemplo de lo tradicionalismo y ahora cómo van mutando. Quería preguntarte, Seba, vos acabás de hacer una experiencia en Tandil, de donde sos, ¿no? Sí, exactamente. Sobre migrantes, que también es un tema súper tabú. Acá lo hemos tocado en el programa, pero necesario de visibilizar, ¿no? Sí, exactamente. Fue una acción en conjunto con Marcas que Marcan, el proyecto que se llamaba Encontrar. Hice un mural en Mar del Plata, en Rosario, otro acá en Buenos Aires y en Tandil finalmente. Eran diferentes temáticas que justamente era un poco mostrar esto, empatizar con personas que son migrantes, que no es que vienen acá porque tienen ganas de hacer algo en el país y chau, sino que muy probablemente tienen una condición en su país natal que se tuvieron que ir porque no tuvieron otra, tienen que venir acá a otro país, integrarse. Entonces como que buscan hacer cosas para sentirse en casa, ya sea por la cocina, ya sea por el trabajo, por el baile. Entonces como buscando en sus raíces, ellos se van como integrando en lo que fue la sociedad acá en Argentina y ahora están viviendo acá. Pero con el objetivo de empatizar con el otro, porque muchas veces uno se cierra y juzga desde un lado que no sabe la realidad que tuvo la otra persona para llegar ahí.
Totalmente, sí. Y entender también permite acercarse, empatizar, como decía Seba. Vamos a sumar otras expresiones del arte, del muralismo, del arte callejero. El primero tiene que ver con homenajes, con hablar de la AMIA, con hablar de 3 obras que encargó la AMIA y que son realmente conmovedoras, de un tema todavía sin respuestas por parte de la justicia en nuestro país. Y también les vamos a presentar a Banksy, que es un artista británico de street art y que vale la pena que conozcas. Yo siempre digo que cuando uno le quiere hablar a la ciudad, hace un graffiti. Y si puede hacer un mural, mejor. Y si se puede hacer un mural vertical, como en este caso, muchísimo mejor. Me pone muy contento de que haya artistas que estén alzando la voz con sus obras y sobre todo que haya financiamiento para hacer estas cosas. Me parece que el tema lo amerita, es un tema que a nosotros como argentinos y sobre todo para la ciudad de Buenos Aires es una herida abierta y ese mural invita a ese cuestionamiento, esa falta de justicia por ahí porque no está esclarecido, es un tema delicado para nosotros los argentinos. Así que tiene que ser fuerte ese mural y como tantos otros temas en Argentina me gustaría que se siga esta onda de hablarle al pueblo con los murales. Change for the Basin, Jubilee and Metropolitan line. The front 2 doors will not open at the next station. Please use other doors. Mind the gap between the train and the platform. The next station is Euston Square. This painting has had on the staff is really difficult to explain, so I thought I'd use a couple of examples to help. The first is one of my favourite quotes from the staff who stood in front of this picture, which was from one of our ED nurses who looked at the picture and then said, after a couple of minutes, this 2 minutes reflecting on this painting means I can go back and do the shift. And that's the impact it's having on a group of staff who have found it really tough through this period of the COVID pandemic. And then the other thing I'd say is I caught somebody's face who was looking at the picture, and her face said everything. It had wonder, awe, poignancy, sadness, and pleasure, joy. All the staff have described this painting and the impact it's had on the hospital as joyous. It has made a huge difference to the morale of the hospital at the moment and the people who are working in here. As we say, we're ordinary people doing extraordinary things, and now we've got something extraordinary to look at as well. Ese arte reflexivo, combativo, me parece súper
necesario, digamos. Invita a pensar, son 2 segundos que lo viste en la calle o no, en nuestro caso en internet, que te dan un disparador, te dan una forma de replantearte las cosas que es muy fuerte. Entonces, creo que ese trabajo que hace Banksy, que de hecho yo creo que Banksy es parte de un movimiento, digamos, intelectual, que desemboca en una imagen fuerte, es algo que admiro muchísimo. Bueno, 3 obras realmente que impactan, ¿no? Da la sensación de que ahí se vuelve a ver la potencia de la imagen, ¿no? Empiezo por vos, Eva, que sos uno de los que hace este tipo de trabajo. Digo, cuando se lo ve en perspectiva impacta mucho y sobre todo con una causa como AMIA, ¿no? Sí, en todo sentido. Primero, así como el alcance que tiene en tamaño, es un tamaño de distancia que puedes apreciar desde muy lejos. Entonces como que ya es un mensaje que desde... No sé, capaz que venís andando y ya lo ves bien chiquitito, pero sabés que está lejos, entonces ya desde ahí vas prestando atención. Eso, quieras o no, es un tiempo de foco que hiciste sobre una obra. Entonces, eso va a hacer que cuando te sigas acercando, esa intriga vaya como surgiendo cada vez más, que eso, quieras o no, te lleva a después saber el mensaje, qué hay atrás, leer, interiorizarte. Entonces, como... Justamente, yo siempre digo, cuanto más grande, mejor. Es como que si vamos a hacer un proyecto y un mural, cuanto más grande es mejor por un tema de esto, que entregás obras con mucho más impacto. Claro, totalmente. Cuando una herida está abierta, aunque no quieras, está ahí, ¿no? Y el muralismo tiene esa misma fórmula en un punto. Es que es como un impacto directo, me parece que pasa por ese lado, por la capacidad de poder generar eso en el momento, con una instantaneidad, ¿no? Y eso es pura sensibilidad. Creo que es lo que a mí siempre me fascina de trabajar con artistas, de poder ver cómo canalizan sensiblemente algo que los medios lo tratan de otra forma, que los jueces lo tratan de otra forma, sí, que la gente tiene sus opiniones y de repente, nada, la imagen siempre es todo. También habíamos visto recién lo que tiene que ver con Banksy, ¿no? Con estas movidas en el subte de Londres y también esto de gran impacto en un hospital. Me anoté una frase que me gustó mucho. Dice una médica: somos personas ordinarias haciendo trabajos extraordinarios y ahora tenemos algo extraordinario para ver en relación justamente a esta obra. Qué importante ahí en este momento se resignifica, ¿no? Acompañando al personal de salud, ¿no? Sí, me parece muy importante, primero que nada, porque Banksy es considerado por bajadas de concepto muy crudas, que te parecen cosas, viste, que es como de impacto muy político, como desde un punto de vista de queja. Entonces como que me parece que esto, que haga un homenaje, es como que resignifica todavía aún más, porque es como que resalta algo súper positivo, algo que está pasando, cuando por ahí los mensajes de él iban por otro lado. No era tan esto de, bueno, el personal de salud o algo bueno. Es como que generalmente encara a otro lado más crítico, que por eso también es como uno de los más conocidos, diría yo, haciendo por ahí técnica de stencil. Entonces, nada, eso me parece como que resignifica y también es para valorar enormemente, digamos. ¿Mariel? Sí, la inmediatez, ¿no? Creo que Banksy tiene eso de que en el momento del mensaje y encuentra la forma, aparece de golpe, nadie sabe quién es, como lo que hizo en los subtes también, ¿no? Como siempre aparece esa obra tipo sorpresa que incomoda. Como un superhéroe en un punto. Totalmente. Sí, sí, sí. Y es como que incomoda y se agradece al mismo tiempo porque dice lo que tantas otras voces no dicen, ¿no? Me parece que tiene esa independencia, es como... Es Banksy. Sí, está bajado en un mensaje, así, tash. Totalmente. Claro. Bueno, hablando de gente extraordinaria, provocadora, rupturista, el Partenón de los libros prohibidos, los libros que había que correr desde un poder autoritario, fueron el espíritu desde el cual Marta Minujín construyó una obra colectiva, colectiva y extraordinaria, de la cual vamos a hablar ahora. This Parthenon will be more famous than the Parthenon in Greece. This is called impossible art. Impossible. It's impossible to do it again. It's impossible for someone else to do it. It's impossible for me either. I will never do such a big thing as the Parthenon. So, thank you for all of you. Once I did it in Buenos Aires, all the books forbidden by the military were hidden, so they gave it to me and I created the Parthenon there. And here I was invited to create a new version of the Parthenon, so I decided to do it one by one, same dimension than the real one, and with forbidden books from all over the world. And these books
are just for a short moment gathered here, all together here, and will be immediately redistributed to all the people. And that's also the beauty of the monument, because it's an ephemeral monument. The people come here and produce some actions, like it. Like they did it in Greece, the Greeks. Maybe I can do some more Parthenos all over the world. Mientras veíamos este tape decíamos dos palabras, los dos en diferentes momentos. ¡Qué genia es Marta Minujín! ¿Cómo se explica el fenómeno y el genio de Marta Minujín? Es una artista que se sale de todos los bordes, de todos los límites, que desde que tiene 22 años sus obras siempre se corrieron de todo lo esperable. Formó parte del Ditela en los 60s, sí. Hizo obras maravillosas. Prácticamente inventó la idea del happening, de la obra donde lo material no es tan importante, de obras de sus penetrables, ¿no? Que eran obras como de colchones donde la gente se metía o revuelque se vivía. No es una cantidad de obras. El Gardel gigante que prendió fuego, totalmente. Por ejemplo, ¿no? Sí, quemar tu obra, ¿no? Como impensado. Sí, tiene una producción imparable. Ella es imparable, tiene una energía y está todo el tiempo pensando en cosas nuevas. Es una artista que desborda por todos lados. Sí, y además lo simbólico, ¿no? Del primero de los Partenones, con los libros prohibidos por la dictadura en Argentina, sí. ¿No? La obra es ese Partenón, es esa estructura, son los libros. No, pasa por el gesto. Claro. Y es impresionante que lo haya vuelto a hacer a nivel mundial con libros de nuevo, ¿no? Como los libros que se prohíben siempre son como una locura. Claro. Y a vos como artista que haces otra cosa, ¿qué te genera? Que no queda solo en la pintura, diría, como que hay mucho más. Me parece como que el arte y el mensaje justamente van mucho más allá, van justamente a esto, al impacto que puede generar en las personas que lo ven, el transeúnte, el día a día. Como que no está solo en la obra propia, sino que está en todo esto, en ver qué sucede. Total. Bueno, la verdad que un placer haberlos tenido, Mariel, Seba, un placer enorme, de verdad. Nos encanta poder hablar con gente que lo vive, que lo estudia, de algo que es tan interesante y tan potente. Enseguida, tras la pausa, vamos a hablar de una obra que había estado guardada en Buenos Aires y que de pronto se transformó en un símbolo de la lucha por el Me Too en los Estados Unidos. Ya seguimos. Seguimos en el Festival del Bien Público. Los invitamos una vez más a sumarse a nuestras redes sociales, a nuestro canal de YouTube, por ejemplo, donde pueden revivir programas anteriores, a nuestro Twitter y también aquí a nuestro Instagram, @festivalbienpublico, donde se pueden revivir fragmentos del programa. Y les vamos a mostrar, veníamos hablando de muralismo, de street art y demás, ahora una acción muy interesante respecto de los incendios que hubo en Australia. Como respuesta a eso, se hizo un koala gigante, una expresión artística para dar cuenta de todos los animales que mueren en los incendios que a veces son provocados intencionalmente. Fue en el sur de Australia y llama a la reflexión. Y ahora les vamos a presentar a Lía Copelo, creadora de La Cope, un personaje que con perspectiva de género nos cuenta muchas cuestiones desde la historieta, desde la creación, desde la mejor creatividad, ahí, en la intimidad del dibujo. Mira.
No sé si diría que soy una historietista feminista, sino que soy por ahí al revés, ¿no? Como soy feminista y hago historietas, pero como que no me gusta tampoco cargar con el peso de siempre tener que hablar de feminismo en mi trabajo. Como que me gusta yo disfruto mucho de la libertad de hablar de lo que a mí me atraviesa en ese momento, y creo que cuando una ya tiene ciertas ideas o ciertos valores incorporados, por ahí estás hablando de cualquier otra cosa que no sea explícitamente feminista y obviamente va a tener mi punto de vista. Tengo mi personaje que es la Cope, que fue como desde que empecé hasta este año, era lo que principalmente dibujaba. Este año la verdad es que estuve ahí como en una especie de crisis de estoy medio cansada y aburrida de seguir dibujando lo mismo, así que me permití como hacer otras cosas, buscar, y ahí sí busco otros personajes, a veces incorporo a la Cope por ahí ya un poquito más crecida, con pelo corto. Traté de meterle ahí un cambio porque también me parece importante que yo lo disfrute, ¿no? Si no es como se nota, me parece, en el proceso de trabajo. Referentes, tengo mucha gente contemporánea que me encanta lo que hace. Por ahí referente a la única que la pondría ahí en ese sentido es a Maitena, que crecí con sus agendas y crecí leyéndola, y mi mamá también la disfrutaba, entonces por ahí de chica no sé si la entendía tanto, pero fui creciendo, y algo que me gusta mucho de Maitena, que me gustaría que pase con mi trabajo, es que siento que se sigue manteniendo muy actual. Por ahí mirás una tira de hace un montón de años y la ves y decís, esto podría haber salido tranquilamente hoy. Creo que cuando hay una mujer ocupando un espacio de arte o de comunicación, solemos acercarnos más al público femenino, digamos, ¿no? Lo cual a mí me parece muy loco. Sé que hay muchos chicos que me siguen, porque en general no es que una toca exclusivamente temas del mundo de las mujeres, pero sí hay algo que evidentemente es una mirada bastante nueva y bastante fresca. Yo trato de ser como muy transparente en lo que cuento, entonces obviamente ese universo queda representado. Y decíamos hace un rato que hay una obra, una medusa, que se transformó en un símbolo de lucha feminista, un símbolo de lucha contra el patriarcado en Nueva York. Esta es la historia de la cual vamos a hablar en un ratito con su protagonista. The artist did not choose the Me Too movement for the work. The Me Too movement chose this work, and it's kind of taken on a life of its own. I think what it shows is the way that an art can speak to people, and the responses that he has received and that I've received in my time working with them. By them, I mean Medusa and Luciano, are just so powerful and so touching, and it feels really empowering to be able to put a work of art in the world and share it. Y le vamos a dar la bienvenida al artista, al responsable de esta obra, Luciano Garbati. Bienvenido al Festival del Bien Público. Gracias por estar. Hola, ¿qué tal? Bueno, Luciano, me imagino que por más que uno sueña, a veces no sabe hasta dónde puede llegar la obra, ¿no? Artísticamente hablando, cómo se considera, cómo se interpreta, el éxito que tiene. ¿Vos también te sorprendiste por esta historia y esta medusa tomada como símbolo? Es que es una historia sorprendente y bastante poco habitual. A ver. La obra la hice en 2008
tenía ganas de hacer una escultura que hablara de ese mito en particular. Y bueno, empecé a pensar qué podía hacer con ese mito. Me pareció interesante abordarlo desde la perspectiva de Medusa primero, y después, bueno, se me ocurrió esto de invertir el resultado de esa pelea puntual que es contra Perseo, que bueno, en el mito original, finalmente él da muerte a Medusa. Pensé en esto, cómo podía ser una escultura que representara ese momento, pero con Medusa habiendo prevalecido sobre Perseo. Y esa construcción artística que tiene que ver con una búsqueda expresiva, ¿no? En este caso, en ese momento, del 2008, ¿cómo es que llega a ser el símbolo? ¿Cómo es esa historia tan curiosa? Llegó al lugar al que llegó a partir primero de una viralización en internet. Yo publiqué una foto de frente y de atrás de la obra en Facebook. Y bueno, me empezó a sorprender casi enseguida la respuesta que tenía la imagen. Sobre septiembre, octubre, recibí el llamado de una artista de Nueva York, una fotógrafa, Beck Anderson. Ella me dijo que estaba con un proyecto en el que trabajaba los mitos y la incidencia de los mitos en nuestra manera de entender el mundo, digamos. Entonces me dijo, esa figura para mí es perfecta para este proyecto, me encantaría traerla. Y bueno, creo que fue en noviembre del 18, hicimos una muestra allá, y bueno, yo, como la escultura se había asociado mucho a la justicia, y la justicia desde la perspectiva de la mujer en particular, yo estaba buscando justamente un lugar, y di con esta plaza, se llama Collect Pond, en downtown, o sea, en el sur de la ciudad, que tiene la particularidad de ser una plaza muy chiquita, diría no muy agraciada, pero está rodeada de edificios del Poder Judicial. Así que ahí quedó la Medusa haciendo un poco de justicia y como un símbolo. La verdad que es tremenda la historia. Te queremos felicitar, Luciano. Un laburo realmente muy interesante. Y bueno, y gracias por contarnos esta historia que realmente muchos se van a interiorizar a partir de esta nota. Así que muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, era Luciano Garbati, que obviamente tiene una historia más que interesante con esta Medusa que viene a plantear todos los derechos por conquistar. Vamos ahora a meternos con el mundo de las estatuas vivientes, con mensajes que también desde la intervención en la vía pública se dan desde esta expresión artística.
Seguimos en el Festival del Bien Público y ahora con aquellos que hacen bien público. Y en este caso con un tema muy serio, muy grave y creo que cero difundido, que es que en la Argentina 6 millones de personas no tienen una posibilidad sanitaria más o menos digna. Y de esto se trata la historia de la cual vamos a hablar ahora con uno de sus protagonistas. Módulo Sanitario se llama el proyecto. Cuando no teníamos el baño teníamos que ir a la casa de mi hermana y a la noche teníamos que ocupar en un baldecito por los chicos. Salir de noche al baño, con la lluvia, todo embarrado, frío. Bueno, el baño estaba abajo y es precario, ¿viste? Acá cuando llueve se inunda y teníamos muchos problemas. Íbamos a la casa de mis tías, sentía que era una molestia y de noche ya no íbamos, no se aguantaba. Tomás Sicoli es uno de los creadores, uno de los que lleva adelante Módulo Sanitario y vamos a hablar con él para justamente dar cuenta de esta situación, de este proyecto. ¿Cómo estás, Tomás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Maxi? Buenas noches, muchas gracias. Buenas, gracias por estar. ¿Cómo fue que se les ocurrió esta idea y qué hacen exactamente ustedes, Tomás? Nosotros somos una organización que hace 6 años trabajando de voluntarios sobre la problemática de la vivienda en Argentina, vimos la importancia de trabajar sobre el núcleo húmedo en las casas, la necesidad de que las familias tengan un baño y una cocina. Y así es que fundamos un programa en donde trabajamos con voluntarios y construimos el espacio para el baño y la cocina a viviendas de emergencia que no lo tienen, y trabajamos sobre los hábitos de higiene con las familias a las que construimos el baño y la cocina, para poder tener la posibilidad de incorporar esos hábitos, el hábito del lavado de manos, del lavado de dientes, de la ducha, todos hábitos que uno no se imagina que son tan difíciles de incorporar cuando uno no tiene el lugar para el baño y la cocina en su propia casa. ¿Y cómo fueron estructurando el proyecto? Digo, porque uno dice, es algo tan básico, pero al mismo tiempo son 6 millones de personas en nuestro país que no lo tienen. Digo, ¿cómo idearon el camino para poder garantizar algo tan necesario, pero que le faltaba a tantos y tantas? En un principio empezamos con el diseño del prototipo. En el 2015 hicimos 3 diferentes diseños, probamos cuál era el mejor, cuál se podía replicar de un modo sencillo a las viviendas de emergencia que conocíamos. Así consolidamos el modelo técnico, después empezamos a concentrarnos mucho más en lo que es el trabajo con los voluntarios y con la gente que camina a los barrios para conocer estas familias que no tienen el baño y la cocina, para llegar a construir un vínculo, para empezar a trabajar juntos con las familias para cumplir el objetivo de que tengan el baño y la cocina. Nosotros caminamos los barrios, unos meses antes nos definimos para trabajar en conjunto con la familia se compromete a hacer un pozo ciego en el caso que no tenga cloaca, que suele pasar, y se compromete a pagar el 6% del valor del baño y la cocina. Habiendo cumplido esas condiciones, nosotros llegamos en un fin de semana de construcción con voluntariados y hacemos todas las actividades dentro de los 2 días del fin de semana. Cuando termina el fin de semana, la familia puede usar el baño y puede empezar a incorporar esos hábitos de higiene con la comodidad de tener el baño dentro de la casa. Impresionante, ¿no? Tomás, quería ir a algo mucho menos organizativo y más sensible. ¿Qué ves en los ojos de esas personas cuando se le da algo tan básico y tan necesario para la higiene, ni hablar en pandemia? Sí, lo que uno descubre cuando trabaja codo a codo con las familias durante el fin de semana de construcción es la dificultad de sostener una vida sin tener algo tan básico como el baño y la cocina, ¿no? Qué difícil que es trabajar sobre los hábitos con los hijos o pedirle a los hijos que se laven los dientes todos los días o que se laven las manos todos los días o antes de comer.
cuando no tienen el lugar para poder hacerlo con facilidad, ¿no? Entonces, lo que nosotros vemos es un mundo que no conocíamos, porque la verdad es que al haber nacido con el baño dentro de la casa, cerca de la cama, cerca del cuarto, uno descubre un montón de dificultades que tiene que llevar adelante todos los días una familia para poder hacer lo más básico. Y cómo las familias pierden un montón de energía con problemas que nosotros son muy sencillos, ¿no? Tomás, quería preguntarte en qué regiones del país trabajaron concretamente. Nosotros con nuestro propio voluntariado estamos trabajando en la provincia de Buenos Aires y estamos empezando a trabajar en Córdoba con un equipo que está empezando a formarse desde allá. A su vez hacemos convenios con diferentes organizaciones o alguna vez con algún municipio que quiso aprovechar lo que nosotros sabemos hacer para construir el baño y la cocina a alguna familia que lo necesitara y que trabajara con estas otras organizaciones. Así que hemos llegado con nuestro propio voluntariado a la provincia de Buenos Aires y con convenios con otras organizaciones al resto del país. En estos 5 años de trabajo ya llevamos construidos alrededor de 500 módulos de baño y cocina. Una frase en particular que te haya quedado grabada de algún agradecimiento de esos que de pronto te ubican en el nivel de entrega, de dignidad que se le está dando a tanta gente. Sí, lo más impactante que siempre recibimos en las construcciones es la alegría de la gente que se siente escuchada, tenida en cuenta, ¿no? Cómo la gente se pensaba que su problema estaba olvidado en el fondo de los temas que tenemos que trabajar en nuestro país y al acercarnos cariñosamente, al poder disfrutar construyendo juntos, al hacernos amigos durante la construcción y durante todo el trabajo previo, y trabajando sobre algo tan íntimo como es el baño y la cocina, ¿no? Los hábitos de higiene, vemos cómo la gente valora mucho el que podamos acercarnos para hacernos amigos y que no están olvidados, digamos. Qué bárbaro. Nos impacta siempre. Seguro, seguro. Tomás, la verdad que además de agradecerte la charla, queremos mandar la felicitación, la admiración también a vos y a todos los que hacen este tipo de proyectos porque son un ejemplo para inspirar a otros. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos. Somos un equipo de un montón de voluntarios, así que mis felicitaciones y el agradecimiento a todos los voluntarios que estamos trabajando atrás de este proyecto. Así es. Gracias, Tomás. Bueno, gracias. Hermosos estos proyectos, la verdad. Los que hacen bien público son una manera de inspirarnos de que las cosas se pueden cambiar. Nos vemos la semana que viene. Chao.